Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Hemos estado hablando de esta serie de enseñanzas acerca de qué, si podemos hacer una recapitulación de las últimas dos enseñanzas. ¿Tienen que ver con qué? Con las relaciones fraternales. ¿Quién más dice algo? La unidad, las sanas relaciones, exacto. Hay una sombrilla, ¿verdad?, que arropa todas las enseñanzas que hemos estado hablando, que son las sanas relaciones, un tema como general. Y bueno, hoy vamos a estudiar un texto en la palabra que también nos habla acerca de eso, aunque pareciera que no, pero sí, también nos habla acerca de las sanas relaciones. Y pensando en este tema, yo reflexionaba en un fenómeno natural que es conocido como tsunami. ¿Quiénes saben qué son los tsunamis? Ajá, ¿verdad? Ajá. Los tsunamis es un fenómeno natural. Si hay un geólogo por aquí, perdóneme. Un fenómeno natural donde una gran masa de agua, producto de un terremoto cerca de la superficie del mar o en el fondo del mar, produce una gran ola que termina llevándose las costas. Generalmente, por lo menos podemos recordarlo en uno de los tsunamis más recientes. Uno de los tsunamis muy conocidos fue un tsunami en Japón, ¿recuerdan? Que se llevó lo que fue la planta nuclear de Fukushima. Eso fue un evento a nivel mundial que fue bastante conocido. Y los tsunamis, como tal, una de las características de estos eventos es que generalmente el origen no fue en la superficie. El origen fue en el fondo del mar. Y tiene relación con lo que quiero hablar porque con el pecado. El pecado en el ser humano se genera en el fondo de su ser, en el interior de su ser. Empieza allí la maquinación, el pensamiento, y al final termina materializándose en una acción que terminó destruyendo su vida. Pero esa ola no llega hasta allí. Esa ola tiene la potencialidad de seguir arrasando mucho más allá, fuera de sí mismo. Tiene la capacidad de dañar a tu pareja, dañar a tu familia, dañar a tus hijos. Tiene la capacidad de dañar tu ambiente laboral, dañar tu sociedad, ir más allá y dañar a otra generación. El pecado tiene esa potencialidad en el ser humano. Y llama la atención, mi hermano, porque el Señor Jesús, conociendo el peligro de lo que causa el pecado, los efectos del pecado en la vida aún de los cristianos, él en un pasaje en Mateo 18, el segundo pasaje donde Jesús dice iglesia en la Biblia es Mateo 18, él habla acerca de justamente este tema. ¿Cómo la iglesia debe tratar el pecado entre los miembros? ¿Cómo la iglesia debe tratar el pecado? Porque sabe el Señor Jesús que los efectos del pecado en la iglesia son devastadores. Destruyen, afectan a nosotros mismos y a los demás también. Entonces vamos a leer ahí ese pasaje en Mateo 18. Te invito, hermano, amigo, 18, del 15 al 20, vamos a leerlo. Y dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces es notable que este pasaje habla acerca del pecado en la iglesia. Versículo 15 nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Entonces lo primero que podemos ver, hermano, es que en la iglesia, a pesar de que tenemos relaciones que son hermosas, ¿verdad? Son preciosas, son valiosas. Quizás en la iglesia tú puedes tener las amistades que nunca llegaste a tener en el mundo, y los puedes tener. La fraternidad, el amor que nunca viste en el mundo, lo puedes encontrar en un miembro de la iglesia, en muchos miembros de la iglesia. A pesar de que la relación es hermosa, bella, preciosa, no está exenta de que el pecado también afecte. El pecado puede afectar la relación entre los creyentes. Y como vemos en este caso, cuando un hermano peca contra mí o contra ti, el pecado allí tiene su efecto. Y lo que podemos aprender en todo este texto es que, aunque el pecado pueda llegar a la iglesia a través de sus miembros, los cristianos todos tenemos el deber de aplicar la disciplina en la iglesia. Todos tenemos el deber de aplicar los correctivos para que el pecado no permanezca, ni en la relación, ni entre los creyentes. Entonces hay un deber, hermano, de que todos nosotros como cristianos apliquemos la disciplina en la iglesia. Apliquemos lo que dice ahí el pasaje, reprendedle, ¿verdad? Ese es el verbo que nos llama a todos. Si alguno peca contra ti, ve tú y repréndele. Hay un llamado allí, ese es el verbo que gobierna todo este texto. Pero ahora, ¿qué es la disciplina? ¿Qué es la disciplina, mi hermano? ¿Qué entendemos nosotros por disciplina? Esa disciplina de la cual vemos aquí en el pasaje. ¿Qué usted conoce como disciplina? Algunos han dicho que la disciplina es como un castigo, ¿cierto? Ese hermanito que pecó, el que se enamoró de una hermana y el que le dio un beso sin ni siquiera ser amigo, está en disciplina. ¿Y qué es lo que hay que hacer con él? Hay que sentarlo al final. Hay que sentarlo al final de la iglesia. Porque en el frente se ve mucho, entonces hay que ponerlo al final de la iglesia. Tiene que venir tempranito a arreglar las sillas. Entonces tenemos la idea de ver la disciplina como un castigo. También en algunos casos más extremos, la disciplina en algunos círculos también es vista como a esa persona que peca se le quita el habla, se le quita el trato. Ya tú no la ves, ya tú no la hablas, pasa por la calle y es como que si no existiera. Así algunas personas tratan la disciplina. Otros lo relacionan con dejar de cantar, de tocar o de predicar. Resulta que un día el predicador no pudo predicar porque tuvo un problema y lo vemos ahí sentado y las personas empiezan a decir, hermano, lo pusieron en disciplina. El hermano estaba enfermo, tuvo que ir al baño, no pudo, X razón. La disciplina no tiene que ver con eso, aunque pueda implicar en algunas ocasiones eso. La disciplina no es eso exactamente. Tampoco la disciplina es avergonzar a alguien públicamente. Hermano, usted pecó, bueno, usted se tiene que parar frente a la iglesia y decirle a todos que pecó, sea cual sea la naturaleza del pecado. Tenemos un concepto de la disciplina que es más punitiva, es más judicial, cuando en la palabra de Dios encontramos que junto con esta palabra disciplina, que la encontramos en Hebreos 11, hay otras palabras que también se utilizan, como es reprended en este versículo, en este texto, y también como la aprendimos en Gálatas 1 y 2, que dice restaurad. Entonces la disciplina en la iglesia tiene que ver, hermano, con restaurar al caído, con corregirlo de su error, con disciplinarlo, mostrarle cuál es el camino que debe corregir, que debe andar. La disciplina, hermano, según Hebreos 12, 4, es una muestra de amor. Y yo te voy a pedir que tú lo buscas ahí en tu Biblia. Hebreos 12, del 4 en adelante.
Vamos a leerlo. Ok. Dice así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo que recibe por hijo. Entonces la disciplina es una muestra ¿de qué? De amor, pero también es una muestra de que somos hijos de Dios. Sigue diciendo el pasaje: si soportáis, versículo 7, la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermano, hay una relación entre la disciplina y el amor de Dios y la paternidad de Dios. Si usted siente que Dios lo disciplina, Dios le está mostrando dos cosas: tú eres mi hijo y yo te amo. Ese es el meollo, ese es el sentido de la disciplina bíblica. Y nosotros lo vimos ya en este pasaje. Pero esa disciplina bíblica no es aplicada así, como que Dios viene y te lo dice, o un ángel, o un sueño. No, esa disciplina es aplicada por medios que Dios ha dispuesto. Personas, hermanos, líderes, miembros de la iglesia que tienen el Espíritu Santo de Dios y que a través de su palabra, ¿qué hacen? Nos disciplinan. Entonces el texto que aquí nos muestra que a pesar de que nuestras relaciones pueden ser hermosas y preciosas, va a llegar un día donde un hermano peque contra nosotros. Está esa posibilidad, mi hermano. Quizás usted ahorita se siente súper chévere con todos sus hermanos, felices, que nunca ha pasado nada en estos años que lleva como iglesia. Pero déjame adelantarle algo. Un día, un hermano va a pecar contra usted. ¿Qué va a hacer? Prepárese para ese día, mi hermano. Preparémonos, aquí está la palabra. Porque un día un hermano va a hacer algo malo contra usted, a sabiendas o no. Y también un día usted probablemente hará algo contra su hermano. En la iglesia eso va a suceder. ¿Por qué? Porque somos humanos. No somos perfectos. Gloria a Dios. Si es verdad que me voy a quedar sin voz, mi hermano, yo. Y esta palabra reprender, de la cual estamos hablando, esa idea que tiene reprender, nosotros quizás tenemos una idea que es como severa, pero para darnos una idea, es la misma palabra que se utilizó en Lucas 3:19, cuando Juan el Bautista le dice a Herodes: mira, tú estás con la mujer de tu hermano. Cuando le dijo eso, cuando le mostró que estaba cometiendo un pecado, la palabra que se utiliza ahí de reprender es esta misma palabra. Es la misma palabra que se utiliza cuando dice que el Espíritu Santo, el Consolador, ese es el que os convencerá. Él los convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Pero también es la misma palabra que dice en Lucas 3:19 que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces fíjense que esta palabra reprender tiene que ver con eso, con mostrarle a alguien, al hermano, el pecado que ha cometido. Aquí está la palabra, hermano, está claramente. Pero también tiene que ver con convencerlo, lograr en él el redarguir, el estar entendido de que
No es algo que cometió sin saber, sino que se da cuenta que ha caído en el error. Pero también es hermoso ver la idea que es como que traer la luz a su vida, a su oscuridad. Es como ir como una lámpara en medio de la oscuridad del hermano y así, ¡uf! Aquí está, hermano, aquí está tu condición. Esta es la luz. Ve lo que está pasando. Es como traer la palabra de Dios, una antorcha y encender toda la oscuridad en la cual está el hermano. Él no ve porque está en esa oscuridad, pero tú con la palabra de Dios vas y muestras que en la oscuridad que él está. Ese es el sentido de la palabra reprender. Y este es un llamado característico del reino de Dios, pero es antagónico a nuestro reino. Porque la idea que dice el pasaje dice que si tu hermano peca contra ti, ¿quién va a ir a reprenderlo? ¿El pastor? ¿El líder? ¿Quién? Tú mismo. Es antagónico. Porque cuando alguien peca contra nosotros, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros no queremos ir. Nosotros no queremos confrontarlo. Nosotros queremos lo peor para esa persona probablemente. En otros casos nosotros también hacemos, hermano, ve, esta persona me hizo un daño. Hermanito, tal cual, esa persona es así porque me hizo esto. Pero la palabra de Dios no nos autoriza para eso. Nos dice, ve tú y repréndelo. Wow, este es un llamado del reino de Dios. El reino de Dios funciona así. Si un hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Es tremendo, mi hermano. Si nosotros pudiéramos eliminar a ese hermano, a esa persona, desaparecerla, nosotros lo haríamos. Si eso fuera bueno, si eso no hubiera problema, no hubiera pecado ahí, nosotros estaríamos con los que nos llevamos bien. Y se eliminan las personas en la tierra. El reino de Dios es así. Lo que implica esta actitud de que nosotros tenemos que ir hacia ese hermano que pecó contra nosotros, lo que implica es que debe haber una disposición de antemano de perdonar a ese hermano. De antemano ya. Yo voy a ir a ti a corregirte, pero ya yo voy con una disposición a perdonarte. Porque si no, yo no fuera. Yo voy con una disposición a perdonarte. Ya yo pasé por alto tu pecado. Yo vengo con una luz para alumbrar lo que has hecho. Yo no vengo con hambre de justicia, yo no vengo a vengarme. Yo vengo a mostrarte lo que ha pasado. Que me has herido, que has incumplido un mandamiento de Dios y que su palabra me muestra que debo ir, aunque quizás no quiera. Es un llamado característico del reino de Dios. Y quizás vemos en este pasaje que dice, bueno hermano, pero este texto habla es de si un hermano peca contra ti. Pero si yo no tengo nada que ver en ese pecado, ponte que fulanito pecó contra fulanito y yo lo sé. Pero yo no tengo nada que ver, que ellos resuelvan su asunto ahí. No, mi hermano, porque la palabra también nos enseña en Gálatas 6:1 que dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, la iglesia tiene una responsabilidad de restaurar, de disciplinar, de ayudar a aquellos hermanos que han pecado en general. Si un hermano pecó contra ti, dice que tú tienes que ir. Pero si tú sabes que un hermano pecó contra otro, nosotros debemos esperar que ese hermano haga lo suyo, pero tenemos que estar pendientes. Ese hermano necesita que yo esté pendiente de él, que le haga ver si no ha visto el error. Más adelante vamos a ver el proceso, ¿verdad? Pero la idea, hermano, aquí en todo este texto, la idea es que el pecado en la iglesia no debe ser tenido por poco. El pecado entre nosotros, la iglesia, no debe ser tenido como algo común, algo sin importancia, mucho menos como algo que es aceptado. Bueno, hermano, sí, yo te acepto, yo te soporto, voy a soportar todos estos pecados que tú haces. Pero no tiene la idea de soportar los pecados de los hermanos. Nosotros tenemos que tener paciencia, como estudiamos en la vez pasada, del proceso de cada uno. Porque cada uno estamos en un proceso distinto en la restauración. Pero no tiene la idea de nosotros aceptar como bueno algo que está malo.
ni mucho menos normalizar un pecado en la iglesia. No podemos normalizar lo que la palabra de Dios dice que está mal. Eso es lo que está llamando el Señor Jesús aquí. Ve y repréndele. La idea es que el pecado no sea normalizado en la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor es santa. Somos su pueblo santo, escogido del Señor. Somos la esposa del Cordero. En Efesios 5, 26 tenemos la idea o vemos cómo debemos amar a nuestras esposas como Cristo ama a su iglesia, que la purifica, que se entregó, se sacrificó para purificarla y santificarla. Entonces la iglesia, nosotros todos los miembros, tenemos esa característica que debe ser cuidada, la santidad y la pureza. Por eso, mi hermano, vemos estas medidas aquí en Mateo 18. Son medidas para limpiar, para cuidar a la iglesia, porque el pecado tiene grandes consecuencias. El pecado tiene consecuencias fatales, tiene consecuencias horribles. Puede destruir tu vida, hermano, amigo. El pecado puede destruir tu vida. Como algunos han dicho, el pecado se disfruta un poco, pero se paga un alto precio. Imagínese que usted va a la panadería y va a comprar un dulcito y usted piensa que va a comprar por ese dulcito, va a pagar 2 bolívares. Pero cuando usted va a pagar la cuenta, tiene que pagar millones de dólares por ese pecado, por ese dulcito, perdón. Igualito es el pecado. Usted piensa que está invirtiendo un poco de tiempo, un poco de placer, pero el pecado tiene un alto precio. Te separa de Dios, te separa de los tuyos, afecta tu casa, tu propia vida, afecta a la iglesia. Debemos cuidarnos del pecado. Esta es la motivación. Pero cabe una pregunta, ¿a quién le gusta reprender? Levante la mano a los que le gusta reprender. Hermano, yo creo que ni a los pastores les gusta reprender. Hermano, porque el reprender a alguien no es algo fácil. El decirle a alguien el error en el que está, disciplinarnos no es algo gustoso, no es algo sabroso, no es algo que se disfruta, que ellos se paran en la mañana y dicen, bueno, ¿a quién voy a reprender hoy? Eso no se vive así. El corregir a alguien es doloroso, es difícil, nunca es fácil. Si usted ha tocado reprender a sus hijos, eso no es algo fácil si lo quiere hacer bien. Nosotros como esposos, a nosotros nos gusta mucho cuando nuestras esposas nos dicen, sí, mi amor, me siento feliz, me siento contenta contigo, yo siento que tú me cuidas, me amas, y nosotros nos sentimos, wow, me la estoy comiendo, a 20 puntos. Pero ¿qué hay de aquel día cuando la esposa te dice, amor, necesitamos hablar de algo importante? Ay, ahí uno se empeluzca, le da un frío. Ah, hermano, se están riendo. Eso pasa, mi hermano, porque a nadie le gusta la confrontación. A nadie le gusta esto, hablar cara a cara, reprender. Pero es algo que es necesario. Necesario. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, que ha sido así muchas veces. Y como le dije antes de casarnos, sigue siendo así. Sigue. Y así todas las esposas, todos los hermanos, esto debe imperar en todos. Debemos reprender. Nunca es fácil, pero es necesario porque es una muestra de amor. Para nosotros la iglesia no es necesario. Yo no necesito, ni usted no necesita mi permiso para que usted me reprenda. Escucha esto bien, mi hermano. Si usted es miembro de la iglesia Dios de Salvación, usted y yo soy miembro de la iglesia Dios de Salvación, usted no necesita mi permiso para que usted me reprenda. No lo necesitas, hermano. Porque ya el Señor te mandó, ya el Señor te ordenó. De manera que si tú ves que yo estoy en algún pecado, estoy haciendo algo que no es correcto, yo te pido que me lo digas. Pero hermano, a la misma vez, tú como mi hermano, como miembro del cuerpo de Cristo, tienes que saber que el Señor me autorizó, nos autorizó unos a otros para reprendernos. Y ahí en ese proceso, Dios está santificando y cuidando a su iglesia. Así es, mi hermano.
nunca es fácil, es doloroso, es difícil. Tenemos miedo a que la relación cambie, tenemos miedo a que pase algo que no se pueda reparar. Pero ¿saben qué? Dios está a cargo del proceso, porque si Dios nos dijo que vayamos, Él nos respalda. Y ese es el sentido de los textos que vemos del 18 al final, del 18 al 20, de atar y desatar. El sentido es que Dios va a respaldar eso. Dios mismo en el cielo respalda esa actitud que tienen los creyentes, la iglesia, en disciplinar de la manera correcta, de la manera bíblica, que ya vamos para allá. Pensando en esto, mi hermano, muchas veces en lugar de nosotros ganar al hermano, nosotros lo perdemos, como decía el flyer. Pero generalmente tiene que ver con la forma como nosotros lo hacemos, que lo hacemos sin mansedumbre, como nos indica Gálatas 6, 1 y 2. Lo hacemos no como espirituales, sino como carnales. Debemos hacerlo con mansedumbre. Y esta palabra tiene que ver no con una actitud de superioridad sobre el hermano, sino con una actitud de humildad. Hermano, yo no vengo aquí a juzgarte, a señalarte, a expulsarte de la iglesia. Yo vengo aquí como alguien que se para en una colina y ve un risco al final con una señal que te dice para. Yo vengo aquí como una antorcha en medio de la oscuridad a decirte, hermano, ve en el peligro en el que estás. Yo vengo aquí como una ambulancia que va a toda velocidad al sitio del accidente a rescatar al herido. Vengo aquí por amor a ti. Ese es el sentido de la reprensión. Con humildad, el hermano cayó, pero mañana puedo caer yo. Ese es el sentido, mi hermano. Y yo pensando en esto, en el tema de una ambulancia que llega a tiempo, pensaba en que a veces nosotros retrasamos tanto las conversas importantes. Nosotros achantamos tanto para conversar con nuestro hijo que ha pecado, con nuestro esposo que ha pecado, con nuestra esposa que ha pecado, con nuestra oveja de la iglesia que ha pecado. Yo retraso tanto, que puede hacer que cuando llegue sea demasiado tarde. Yo no reprendí al hermano que vio a la otra persona con lujuria. Yo no lo reprendí. Y pasó el tiempo. Y resulta que el hermano no lo vi en la iglesia más nunca. Resulta que el hermano cayó en fornicación. Porque fue demasiado tarde. Yo no fui a tiempo. Y eso pasa con todos los pecados, mi hermano. No solamente con este que es el más. Con todos los pecados. Yo necesito ir a tiempo. Hermano, si tú tienes una conversa pendiente con algún hermano de la iglesia, si te llama la atención algún tipo de comportamiento, el Señor te autoriza con mansedumbre a ir con amor, por amor a esa persona. Decirle, hermano, estoy preocupado por ti. Ve lo que dice la palabra. Quiero ayudarte. ¿Lo logras ver? ¿Qué piensas hacer con respecto a lo que estás haciendo? Arrepiéntete de esa actitud, arrepiéntete. Ese es un llamado que nos hace el Señor. ¿Estamos haciendo eso que nos dijo el Señor? ¿Nos dijo el Señor? Ve, hermano, ve, ayúdalo, rescátalo. Y rescátame a mí también cuando sea necesario, ¿verdad? Rescata, eso no es nada más entre nosotros. A veces hay que rescatar a líderes, a veces hay que rescatar a maestros, a veces hay que rescatar a pastores, pero hay que rescatarlos. Hay que rescatarlos, hay que ir por ellos, porque esa es una oveja del Señor. Amén. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y es lo que plantea del versículo 15 en adelante, bueno, desde la segunda parte del versículo 15. Nosotros vemos que el texto habla de que repréndelo tú, estando ¿quiénes? Tú y él solo. Entonces hay varios momentos. Tú y él solo. Después está con uno o dos. Después está con la iglesia. Esos son esos tres momentos, al menos que muestra el pasaje. Dice, del primer estado es que tú tienes que ir con ¿quién? Solo. Si el hermano pecó contra ti o fue sorprendido en algún pecado,
Tú vas a ir con un batallón de hermanos. Vas a publicarlo en el muro de Instagram, en el muro de Facebook, perdón, de las redes sociales. No, mi hermano. El llamado es que vayas tú y él solo. En este primer estado, Dios mismo te indica que no puedes estar divulgándolo, que tú tienes que ir solo con el hermano. Y en ese espacio solo, tú con la palabra de Dios, con las pruebas, le reprendes, lo llamas, le adviertes, intentas convencerlo de su error. Dios mismo guarda en ese punto la privacidad, la confidencialidad del hermano. Dios mismo hace un cerco ahí. Mira, tú viste que el hermano hizo algo malo, guarda esa información, proteja al hermano, muéstrale su pecado. ¿Y qué es lo que se busca en ese momento? Que el hermano se arrepienta, ser ganado, es lo que dice el texto en el final del 15. Has ganado a tu hermano, lo que se busca es que él oiga, que él entienda lo que le estás diciendo. Pero ese oír no es solamente de, bueno, sí, hermano, dime, ajá, ok, sí, ok. Tú dices todo eso, está bien, ya te escuché. Ah, bueno, el hermano me escuchó, me oyó, me voy, listo, trabajo hecho. Ese no es el oír de ahí. El oír de allí es entender, aceptar y arrepentirte. Ese oír de ese pasaje no es un oír de simplemente, bueno, sí, con resistencia, no. Si el hermano todavía no ha entendido el pecado que ha hecho y no se ha arrepentido, todavía no se ha ganado. Entonces, si él te oyere, has ganado a tu hermano. Pongamos un ejemplo en lo práctico. Supongamos que alguien ha robado. Un hermano le robó a otro algo, un dinero. Y resulta que se le pregunta al hermano, hermano, tú le robaste a fulanito de tal. Sí. ¿Tú entiendes que eso está mal delante de los ojos de Dios? Sí. ¿Te arrepientes? Sí. Dile que te arrepientes. Mano, me arrepiento de haberte robado el dinero. Sí. Ahora, devuélvele el dinero. No. ¿Se arrepintió? No se arrepintió. El arrepentimiento o ese oír ahí tiene que ver con eso, con escuchar, con entender, con pedirle perdón al hermano, con resarcir los daños que hiciste, de la naturaleza que sea y de acuerdo a las consecuencias que fuesen. Quizás si es un adulterio, va más allá. Porque te toca hablar con tu esposa o con tu esposo. Dios nos guarde, ¿verdad, mis hermanos? Pero a ese punto hacia allá vamos. El arrepentimiento, el oír tiene que ver con eso. Pero si el hermano no lo oye, ¿qué dice? Versículo 16. Toma contigo a 2 o 3. Continuamos. Bueno, Señor, no se arrepintió, Padre. Vamos a orar. Voy a buscar a 2 hermanos que me ayuden a que entren en razón. Y este segundo estado, el objetivo de estos 2 o 3 hermanos es con el fin de aclarar quizás la información, de verificar los hechos, qué fue lo que pasó realmente, si el pecado, cuál es el pecado que está explícito ahí en la palabra de Dios o lo enseña. Es también generar mayor como convencimiento al hermano, un tipo de presión espiritual. Hermano, quiero decirte, mira, aquí están las consecuencias. Mira tu familia, mira el trabajo, mira la iglesia, mira el Señor, lo que has hecho. El objetivo es intentar ganar al hermano, traerlo de vuelta de su oscuridad. Ese es el objetivo. Pero si el hermano oye y se arrepiente, ¿qué dice? Lo has ganado. Y eso es lo que se busca. En este punto, ya fíjense cómo vamos avanzando. En este punto, la confidencialidad del hermano, la privacidad del hermano, tuvo que ser violada en un sentido. Pero ¿quién lo autorizó? Dios. Dios, a mí me interesa tu privacidad, tu confidencialidad. Yo quiero protegerte. Hijo, pero tu actitud no te deja proteger. Abre un poco el abanico. Y 2 hermanos, no estamos hablando de hermanos extraños, de gente en la calle, hermanos
son invitados a ayudar. Y Dios fue el que mandó a hacer eso. Dios mismo autoriza que eso sea así. Y si se arrepiente, gloria a Dios, has ganado a tu hermano. Pero si no, qué triste. Qué triste, pero el trabajo sigue. Hermano, y uno dice esto así, pero yo no puedo imaginar la cabeza de los pastores cuando afrontan estos procesos. El corazón de los que están restaurando. ¿Cuánto piensan en la noche eso? ¿Cuánto piensan en la mañana? El dolor, la dificultad. Eso no debe ser nada fácil. Pero el Señor ordena que así sea. Seguimos, pero si el hermano no cree, no se arrepiente aún, entonces debemos ir por otros miembros de la iglesia. Dice, dilo a la iglesia. Pero este dilo a la iglesia no es que lo vas a publicar y bueno, listo, se acabó. No, la iglesia, los hermanos hablan con el hermano también. El objetivo es que otros hermanos de la congregación hablen con el hermano. Porque fíjense que el pasaje 17, el versículo 17 dice, si no oyere a la iglesia. Entonces, miembros de la iglesia van a tener el mismo fin de hablar con el hermano para generar mayor presión en el sentido espiritual, redarguirle, animarle, mostrarle el camino que deben seguir, hacerlo una vez más, buscar rescatarlo. Y si el hermano se arrepiente, has ganado a tu hermano. Todos esperamos, mi hermano, que eso sea así. Y nosotros estamos hasta el final del proceso con fe. Señor, eres hermano, que se arrepienta. Pero si no es así, que es el caso triste que vemos, pero es una verdad, una realidad. Si no se arrepiente, debe ser considerado como un gentil y publicano. Y esta expresión gentil y publicano simplemente lo que expresa es que debe ser tenido como alguien que no ha creído en el Señor. No ha creído en el Señor. Hermano, imagínese por un momento que usted ha cometido algún pecado delante del Señor. Y viene un hermano con sabiduría y le dice, hermano, ve, estás mintiendo. Le mentiste, te agarré la mentira. Y tú no, nada, normal. Después viene otro hermano y te vuelve a decir, y varios hermanos oran contigo, te buscan, nada. Y pasa así con varios otros hermanos de la iglesia y oran por ti y te llaman la atención y tú todavía no te arrepientes. Hermano, es difícil que un verdadero creyente haga eso. Es difícil porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos convence de pecado. Es difícil. Ha pasado, pero es difícil. Por duro que sea el proceso, que un verdadero creyente, en medio de tanto, de ese estrés, porque es un estrés espiritual, no se doblegue delante del Señor y le diga, perdóname, Señor, perdona las consecuencias, lo que hice. Es difícil que eso pase con un verdadero creyente. Entonces, Dios mismo nos autoriza a tenerle como gentil y publicano, como un no creyente. Eso no significa que yo no le voy a hablar más, que yo no lo voy a saludar más. Yo tengo que tratarlo como lo que necesita un inconverso. ¿Qué es lo que necesita alguien que no ha creído? El evangelio, amor, misericordia. Pero realmente yo no puedo considerarlo como un miembro de la iglesia. Los pastores no tienen la responsabilidad de cuidarlo como un miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque él se comportó como alguien que no es miembro de la iglesia, que no es miembro del cuerpo del Señor. Él rechazó el cuidado del Señor. Y esto, mi hermano, es fuerte. Es un proceso doloroso si llegamos a este punto. Pero esta acción muestra misericordia y amor hacia Él. Misericordia, porque quizás al ser excomulgado o expulsado de la congregación en el sentido de su membresía, porque puede venir a la iglesia. ¿Cuántos inconversos no vienen a la iglesia? Y gloria a Dios, y nos alegra, es más bien positivo. Que cualquier persona que necesita al Señor venga, así como nosotros necesitamos al Señor. Eso es bueno. Aunque no forma parte de la membresía de la iglesia, su alma, su valor sigue estando allí. Dios le ama y le llama al arrepentimiento. Eso no tiene que ver con el valor del ser humano. Tiene que ver con la condición espiritual y la resistencia.
al Señor. Nosotros vemos en Primera de Corintios y en Segunda de Corintios cómo Pablo, en Primera de Corintios había un creyente, un hermano de la iglesia, que se acostó con la mujer de su padre. Y los hermanos como que dejaron que el hermano permaneciera en la iglesia sin problema. Y Pablo le dice ahí en 1 Corintios 5 que debían haberse lamentado por eso. ¿Cómo van a dejarlo allí en la iglesia? Debería haberle dolido. Expúlsenlo de la iglesia. Eso lo dice en 1 Corintios. Y es fuerte. Pero eso fue lo que pasó. Porque en 2 Corintios 2 nosotros vemos cómo Pablo se refiere a ese hermano y que el hermano se estaba entristecido, se había arrepentido. Y Pablo le dice, recíbanlo, consuélenlo, denle muestras de amor, no sea que se muera de tristeza. Fíjense que ese proceso, aunque parece doloroso a nuestra vista, puede ser una herramienta de Dios. Es amor, es amor. Pero nosotros esperamos que ninguno de nosotros tengamos que llegar hasta ahí, mi hermano. Véalo así, mi hermano. Cuando un hermano le llama la atención, usted está en el primer estado. Tiene la oportunidad del Señor de arrepentirse. No es necesario que llegue a un segundo, a un tercero. No es necesario, mi hermano. Arrepiéntase delante del Señor. Ese es un llamado para todos nosotros. Y esto, mi hermano, este proceso que vemos aquí, tiene un efecto protector hacia la iglesia. Cuida a la iglesia, la cuida de los chismes. No tiene que estar comentándolo a todos lados, tú ves solo con él. Cuida a la iglesia de la inmoralidad, de la corrupción, de normalizar los pecados. Nos cuida más que todo también de guardar, de difamar la santidad y el nombre del Señor. Porque por eso es que a veces afuera los inconversos dicen, ¿para ser cristiano como ese? ¿Por qué? Porque hay un miembro de la iglesia que probablemente no es creyente y se conduce como no debe ser. Wow, nos guarda de difamar, de hablar mal de la santidad de nuestro Señor. Protege a los hermanos en la iglesia y protege al pecador también. Es tremendo, mi hermano. Yo pensaba en esta enseñanza y yo le daba gracias a Dios por cuántas veces Dios ha puesto yo pensaba que son como frenos en la vida de uno. Son frenos, personas, hermanos. La misma palabra de Dios, el Espíritu Santo que te frenan. Es como cuando tú vas en un carro y meten el freno a mano así de una, tú quedas hasta ahí y como te das cuenta de lo que pasó o de lo que puede pasar. Y Dios ha hecho eso conmigo varias veces en mi vida y eso ha sido bueno porque me evitó de un final fatal. Dios hace eso, mi hermano. Quizás tú vas en tu vida y tú crees que te la estás comiendo en alguna actitud y hay un hermano que te pega un freno. Valora eso. Te está salvando de un final fatal. Y debemos verlo así, hermano, como las oportunidades de Dios para arrepentirnos. Valorar esas reprensiones. Nótense que pueden ser que no sean sabias. Pueden ser que sean reprensiones maldichas. Quizás con ofensa, con otras cosas. Pero aun cuando un hermano te diga algo de mala manera, de mala gana, acerca de algo que estás haciendo mal, yo te diré, hermano, que lo escuche. Escúchalo. Escúchalo. A ver si en lo que dice hay algo de verdad. Escúchalo. Independientemente de su actitud. Escúchalo. Si él está poniendo en duda tu honestidad, tu palabra, que estás mintiendo, que estás viendo algo que no tienes que ver, que estás haciendo algo que no tienes que hacer. Si él está poniendo entredicho eso, escucha y analízate a ver si eso es verdad. Escúchalo. Puede ser un llamado de atención en la boca de un hermano que no es muy sabio. No importa, escúchalo. Esos son medios del Señor para santificarnos. Amén. Sométete, hermano, a su palabra. Yo no sé si estás en una disciplina en este momento, si alguien ya te ha hecho una corrección, si te ha dicho, hermano, hay algo que no está bien y tú no has prestado atención. Pues yo te llamo la atención por la palabra del Señor. Escúchale, hermano. Escucha la palabra del Señor. Obedece al Señor. Sométete a su palabra y el Señor te va a restaurar a través de su iglesia.
Yo le daba gracias a Dios justamente por eso, hermano. Dios ha utilizado hermanos en la iglesia y continúa haciéndolo para restaurar cuando hemos pecado, para ayudarnos en las debilidades, pero debemos someternos, tener humildad. Amén. Para finalizar el proceso, el propósito de la disciplina. ¿Por qué es esto necesario? Y hay dos palabras, hay una palabra que nos ayuda a englobar esta idea. Y es esa, la palabra que has ganado a tu hermano. Esa expresión de has ganado a tu hermano tiene el fin de, o muestra el hecho de que el hermano ha vuelto al redil. El hermano no se perdió. Es como lo que dice en el contexto anterior de este pasaje, habla de la parábola de la oveja perdida, que dice Jesús diciendo, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Hermano, Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios lo que quiere es ganar al hermano, que no se descarríe, que no se vaya por el barranco. Ese es el deseo del Señor. El objetivo es guiarlo a una restauración, a restaurar su relación con Dios y su relación con los que pecó. Ese es el objetivo, que Él sea ganado. El propósito no es amargarle la vida, aunque sabemos que la disciplina al principio no es agradable. A nadie le gusta que lo discipline, mi hermano. A nadie le gusta que le llame la atención, pero es algo necesario. Dice Hebreos 12:11, en verdad ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Al final, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso es bueno, mi hermano. Así que aunque nos incomodan algunas veces las conversaciones que nos plantean nuestros hermanos, aunque nos duela muchas veces lo que nos están diciendo, escuchemos y arrepintámonos. Y el Señor, al final, veremos que hay frutos apacibles de paz en nuestra vida. Vamos a estar en paz con Dios y en paz con nuestro prójimo. Qué bendición es estar así. Qué bendición, mi hermano. Si usted ha afrontado un proceso, usted sabe que uno se siente así. Qué bendición. Señor, tú me has ayudado. Como dijo el salmista, bien me fue haber sido humillado, porque aprendí tus estatutos, tus mandamientos. En el Salmo 119, perdón. También el otro propósito es santificador. Por medio de la disciplina, Dios nos limpia más y más. Como dice Hebreos 11:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de sus padres. Pero es decir, el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermano, si usted desea vivir en santidad, a usted lo que le espera es disciplina, ¿yo? Disciplina, pero con ese sentido, Dios restaura nuestras vidas a través de las correcciones de nuestros hermanos. Si queremos vivir de la manera que Dios le agrada, lo que nos espera en la vida, debemos acostumbrarnos a ser corregidos por el Señor a través de nuestros hermanos. Amén. ¿Está como amén? Sé que no quiere decir amén, hermano. Dígame. Eso es bueno para su alma, para su vida, es bueno para todos. Glorifica a Dios. Entonces ya sabemos que es una responsabilidad de todos disciplinarnos, no de los pastores. Sabemos que hay un proceso, debemos ir a solas. Después, si no avanza el proceso, debemos ir con 2 o 3. Y después debe ser dicho a la iglesia. Por cierto, allí de estar incluidos los pastores en todo eso, ¿oyeron? Usted va a agarrar unos hermanitos hacia lo que se le ocurre. Los pastores allí están incluidos porque velan por nuestras almas. Y por último vemos que hay un propósito bueno, ganar al hermano, ser restaurados por Dios. Ahora, para finalizar, puede que
tú no estés en un proceso ahora. Gloria a Dios. Que no haya nadie que te haya llamado la atención, que nadie te haya disciplinado en alguna cosa. En este momento, hoy, nadie te haya corregido de algo. Puede que eso sea así. Pero si dentro de ti, hermano, tú sabes que has pecado contra Dios, que hay una debilidad que te seduce, un pecado contra Dios que está oculto. Si te sientes seducido, débil, derrotado, no esperes que alguien te vaya a rescatar. Sal tú corriendo a pedir ayuda. ¿Qué vas a esperar, hermano? Si te sientes débil, si te sientes con luchas que no puedes sobrellevar, si no puedes manejarlo solo, si estás practicando algún pecado, no tienes que esperar que se te noten las costuras. No tienes que esperar que eso vaya y trascienda. Ve al hermano. Ve a un hermano sabio y dile: hermano, estoy débil aquí. Ahí están los cultos de oración. Ahí están las reuniones que tenemos con los pastores. Vaya, mi hermano, pídale ayuda al Señor con un hermano. La palabra del Señor dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hay algo en esto de la restauración, la confesión. Tú no confiesas para adentro, tú confiesas para afuera. Le confiesas al Señor. Y también, como dice la palabra, que nos confesemos los pecados los unos a los otros. Y tiene este sentido de que Dios ayuda, restaura a aquellos que se arrepienten y confiesan sus pecados. Ve, hermano, pide ayuda. Llama al hermano que tengas que llamar. Dile: hermano, me siento débil, siento que no he estado haciendo lo que debo hacer. Pero hazlo, hermano, hazlo a tiempo. Amén. Hazlo a tiempo, mi hermano, no sea que sea demasiado tarde. Y como iniciamos con el tsunami, terminamos con algo más potente que un tsunami. El amor de Dios es más poderoso que cualquier tsunami. La restauración del Señor es más poderoso que cualquier destrucción que pueda hacer un tsunami. Quizás el pecado ha destruido tu forma de verte a ti misma, tu forma de ver a Dios, tu familia, pero el amor de Dios, sus brazos y su palabra tienen la capacidad de restaurarte completamente. Aleluya, así es, mi hermano. El Señor es fiel. El Señor es poderoso, mi hermano. Vamos a levantarnos, mis hermanos, y alabamos al Señor por su palabra. Quiero aprovechar la oportunidad. Si hay algún amigo aquí, amigo, conoce esto. El Señor Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. El Señor Jesucristo ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él puede restaurar la vida. Tu vida la puede restaurar, te puede sanar, te puede perdonar, te puede lavar completamente. Él es más poderoso que en cualquier estado que uno pueda estar, porque Dios dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios. A nosotros los que somos creyentes nos escogió de ahí. A ti también te puede escoger de ahí. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque es tu corazón restaurador, tu amor tan grande con nosotros, que nos impulsa, Señor, a caer de rodillas a tus pies y decirte perdón, Señor, por lo que he cometido. Perdón, Señor, por violar tu ley. Aquí estamos, Señor amado. Lávanos y límpianos, Señor, cada vez más. Perdona nuestros pecados, Señor, delante de ti. No queremos, Señor, hacer lo que no te agrada, Padre. Perdona, Señor, cuando a veces somos duros ante las correcciones de nuestros hermanos. Corregimos con dureza, Señor. Corregimos sin misericordia. Y perdónanos, Señor, cuando también hacemos oídos sordos a quienes nos llaman la atención. Que nuestro corazón sea blando, Padre. Que nuestro corazón sea sensible, Señor. Porque se trata de tu santidad. Se trata de nuestra relación contigo, Señor. Fortalécenos como iglesia. Guárdanos, Señor, de tener entre nosotros relaciones que no te agraden, Padre. Guárdanos, Señor, que podamos animarnos, consolarnos unos a otros.
Sobre todo, Señor, reprendernos, disciplinarnos, apoyarnos, orar los unos por los otros, sobrellevar la carga los unos de los otros, como dice tu palabra, Señor. Que nuestras reuniones sean reuniones fructíferas, Señor. Que hablemos acerca de tu santidad, Señor, incluso de nuestra debilidad y nuestra necesidad de ti. Te lo rogamos, Señor. Fortalece a cada uno de los hermanos de esta iglesia. Si hay alguno que está en algún proceso, Señor, te rogamos que lo fortalezca, que lo ayudes a ver, Señor, su pecado. Y ayúdanos a todos, Señor, porque te necesitamos más de lo que creemos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso a nuestro Señor, mi hermano, Él es digno.